aprovechar algo en nuestras vidas. Porque la fe fue designada por Dios con un propósito, y el propósito de la fe es cambiar circunstancias y cambiar cosas, ¿verdad? A veces, pues, estamos dudando de que podemos tener cambios en nuestras vidas. Pero la fe sirve para hacer estos cambios. Y la primera pregunta que te podemos hacer: ¿qué es lo que tu fe cambió últimamente en tu vida? ¿Has visto cambios últimamente a través de la fe? Y eso es lo que queremos un poquito ver el día de hoy. La prédica de hoy es una pregunta: ¿aprovechas tu fe? ¿La utilizas? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes qué tipo de fe tienes? ¿Y por qué tenemos que vivir por fe? Son muchas preguntas que nos podemos hacer acerca de este regalo que Dios nos ha hecho al nacer de nuevo, ¿verdad? Si realmente creemos lo que está ahí escrito en la palabra de Dios, siempre vamos a tener una respuesta a esta pregunta: ¿la fe ha hecho algo para ti? Sí, vas a tener testimonios, vas a tener historias que contar, vas a tener muchísimas cosas que puedes comentar acerca de cómo la fe se está moviendo en tu vida, ¿verdad? Cómo Dios ha derramado bendiciones en tu vida, ¿verdad? Y también cómo hemos podido bendecir a mucha gente. Todo esto realmente se logra a través de la fe. Si no tenemos esto, si no tenemos unos testimonios, si no tenemos unas buenas historias que contar, tenemos que hacer ajustes en nuestra fe. Tenemos que modificar algo porque algo no está funcionando como debería de funcionar, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Cuando no logramos cosas en nuestra vida, ¿verdad?, es muy probable que no tenemos un conocimiento suficiente de lo que es la fe y para qué sirve la fe y cómo podemos usar nuestra fe. Por eso quería empezar con esta pregunta: ¿aprovechas tu fe? ¿Sacas beneficios de lo que tienes? ¿De la fe que Dios te ha dado? No. Eso es lo que tienes que un poquito recapacitar, porque la fe es poderosa, ¿verdad? Para que se cambien las cosas en nuestras vidas, tenemos que activar y liberar nuestra fe. La tenemos que poner a trabajar. La tenemos que poner ahí a hacer las cosas que necesitas. Pero a lo mejor tú dices: yo no sé si puedo hacer esto, ¿verdad? Yo no tengo este tipo de fe, o no tengo este nivel de fe, o pues a lo mejor ni tengo fe, ¿verdad? Muchas veces nos pueden llegar estos pensamientos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo funcionamos? Pero sabes, si tú eres cristiano nacido de nuevo, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes fe, porque la fe es un fruto del Espíritu. Pero quiero que vayamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Creo que regresamos, dice ahí en el inicio, mas el fruto del Espíritu, pero con mayúscula. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Por eso tienes un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue sembrado en ti como una semilla, y esta semilla va a dar en tu vida un fruto, y uno de los frutos es la fe. Pero no la fe natural, la que todos tenemos cuando nacimos, ¿no? Creemos muchísimas cosas sin verlas, es la fe natural. Pero después viene la fe de Dios.
La fe que hace cosas tremendas. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, 22. Es la historia que Jesús pasó, vio una higuera, ¿verdad? No había fruto, la maldijo y se secó. Y en el 22 vuelven a pasar por ahí y Pedro ve esto y dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, pero en el original les dice, tened fe de Dios. Y me va a decir, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? Creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios, la Biblia dice. Pero eso no tener la fe de Dios. Jesús dice, ten fe de Dios a estos hombres, porque ellos no habían nacido de nuevo todavía. No conocían la fe de Dios. Por eso estaban sorprendidos de ver a Jesús maldecir un árbol y se seca este árbol. Porque la fe es poderosa. Pero no la fe natural, la fe de Dios, que es muy diferente. Y cuando tú naces de nuevo, recibes el Espíritu Santo como semilla que produce un fruto, y eso es un fruto del Espíritu Santo, que es un fruto de Dios en ti. Entonces la fe que tienes es la fe de Dios. Ya no la fe natural. Ya no una fe sencilla, sino una fe que provoca cosas, cambios tremendos en tu vida y en las vidas de otros, ¿verdad? Que pueden tener algo y necesitan un día de tu fe. ¿No? Mira, Jesús dijo, vamos primero a primera de Pedro. Pedro nos habla de lo que es esta semilla. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Siendo renacidos, está hablando de nosotros, nacidos de nuevo, ¿verdad? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿No? Pedro ahí está hablando de esta semilla que ha sido sembrada en ti, que es el Espíritu Santo, para dar estos frutos espirituales. Estos frutos que llegan a lo sobrenatural. Y te dice también que es incorruptible. No va a cambiar. La fe que tú tienes es una fe que no se va a bajar de calidad, que no va a perder su poder, que no se va a desgastar. Es incorruptible, no hay manera de destruirla. Pero van a decir, pero yo no siento que cambia mi vida. ¿Aprovechas tu fe? ¿La estás usando? ¿O te quedaste en la fe natural? Y no usas esta fe, que es una fe poderosa, sobrenatural y que transforma tu vida. ¿No? Pero nos habla de que nosotros hemos sido sembrados como una tierra, ¿verdad? Que tiene semillas incorruptibles, entre ellas la fe, entre otras la palabra de Dios. La palabra de Dios fue sembrada dentro de ti también. Y es ahí donde todo puede cambiar en un día. La fe que tienes es una semilla que se reproduce y siempre se reproduce perfecta porque no es corruptible. No es como las semillas naturales que a veces siembras y te sale ahí un árbol chueco. No, la semilla que viene de Dios es perfecta y cada vez que se reproduce provoca un fruto perfecto. Eso es lo que nosotros debemos de tener y utilizar y aprovechar. ¿Ah? No podemos dejar esto. Esta fe es la fe de Dios. La fe que Dios usó cuando hizo la creación. Es la que Dios sembró en ti. Porque sembró la semilla del Espíritu Santo y Él da fruto en tu vida.
Es tan importante captar esto, porque esto te puede llevar a otro nivel de vida. Te puede llevar a entender cosas tremendas, muy diferentes, y vivir de una manera superior. Si tienes la fe de Dios, tienes la misma fe que Jesús tiene. Porque Jesús les dijo, yo tengo la fe de Dios. Cuando mencionó lo de la higuera, uno dice, pero ¿cómo lo hiciste? ¿No? Dice, si tuvieras la fe de Dios. ¿No? Y después explica que si cualquiera le diría a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudará en su corazón, si no creyere lo que diga, lo que dice, le será hecho, ¿verdad? Ahí viene la consecuencia de tener la fe de Dios. Que no hay nada imposible para el que cree con la fe de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos este versículo? Y cuando llega ahí algo imposible, se queda como imposible. ¿Por qué? Porque usamos la fe natural y no la fe de Dios. Juan 14:12. Jesús está hablando. Algo tremendo. ¿Verdad? Lo conocemos de memoria este versículo, pero yo creo que lo tenemos que volver y volver y volver a leer hasta que se nos caiga el 20. ¿No? De cierto os digo, empezó duro, esa es la verdad. Y 2 veces te dice, de cierto. Para que entiendes que tienes que poner atención, que es para ti y que te puede transformar tu vida. ¿Qué dice después? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿No? Siempre nos entusiasma esto, pero nunca lo logramos. ¿Cómo que voy a hacer algo superior a lo que Jesús hacía? Yo no soy Jesús. No, a lo mejor te llamas con otro nombre, pero tienes el mismo Espíritu Santo dentro de ti. Tienes la palabra de Dios. Tienes el conocimiento de la voluntad de Dios. Jesús sabía menos que tú porque él no tenía el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Ni Mateo ni Marcos tenían apuntes, lo escribieron después. Pero es suficiente conocer la voluntad de Dios para empezar a buscar cómo vivir en la fe de Dios. Es ahí donde tú tienes que captar esta cosa. Por eso Jesús dice, vas a hacer cosas aún mayores. ¿No? Y eso no debe de provocar ni arrogancia o ni falsa humildad. Así es. Es lo que dice la palabra. Te va a ir mejor, vas a hacer cosas más grandes. Nada más, créelo. No, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, pastor? ¿Voy a hacer así milagros? Sí. ¿Que no hicimos milagros hace 2 semanas? ¿No crecieron piernas? ¿No se destaparon oídos? ¿No se sanaron gente? ¿No? Hasta Keren, se viene toda golpeada y ahorita está como nueva. ¿Por qué? Pues porque hay poder cuando tenemos la fe de Dios. Y es lo que Jesús quiere que entiendas. No te limites, dice Jesús, a lo que yo hice. Eso es nada más para enseñar lo que hay. Como dijo Jesús a Nicodemo, no es suficiente ver el reino de los cielos, tienes que entrar. Muchos ven el reino, pero no entran en el reino. Conocen, han oído del reino, pero no disfrutan el reino. No tienen provecho, beneficios de estar en el reino. Por eso le dice Jesús a Nicodemo, no es suficiente entrar, ver, tienes que entrar. Nosotros tenemos libre acceso al reino. Podemos hacer estas cosas tan tremendas, ¿verdad? Entonces dices, bueno, ¿y yo por qué no tengo esta fe? ¿Por qué no cambio las cosas como Jesús las cambiaba? ¿Por qué hay algo que no puedo hacer cuando veo a Jesús lo hacía tan fácilmente?
¿Qué está pasando en mi vida? Yo oro y no avanzo. ¿Verdad? Pues hay una razón a veces. Y hay que ver un poquito lo que pasó con los judíos en el Antiguo Testamento, cuando estaban ahí en el desierto. Se quedaron atascados ahí. ¿Por qué? Porque no usaron sus derechos espirituales. Se quedaron con la fe natural. No se pasaron al nivel superior. Se quedaron en la queja. Y cuando tú te quejas, ¿sabes qué está pasando? Es porque tú estás viviendo a tu nivel terrenal, viviendo por vista. Es lo que provoca la queja. Pero cuando tú vives a nivel espiritual, teniendo la fe de Dios, lo que ves no te importa. Sabes que estás por encima y que ya está vencido todas estas cosas. ¿No? Porque está escrito. Porque Dios lo dice. Pero cuando nos quejamos, nos bajamos al nivel más bajo. ¿Verdad? Casi al nivel de los demonios ahí. ¿Verdad? Te cruzas ahí con los chamucos en la calle. Ya no estás en las calles de oro. ¿Verdad? Estás en la tierra. Ok, estás aquí, no eres de aquí. No tienes que hablar como los de aquí. No tienes que vivir con la fe de ellos. Tienes que vivir con la fe de Dios. Y hacer transformaciones en tu vida y en las vidas de los demás. Fuiste llamados a esto. Lo vamos a ver al final. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Vamos a Hebreos 4. Ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué ellos no tuvieron este éxito? Porque ellos que estaban ahí, imagínate que cruzaron el Mar Rojo. Tuvieron comida en el desierto. Había agua en el desierto. Pero ya les hablaron de unos gigantes. Ni sabían ni cuánto. Y ya estaban asustados y empezaron a quejarse. Y se pararon ahí, paralizaron ahí. Estancaron ahí. Y mira, dice ahí Hebreos 4:2. No es ahí. Espérate. Es que estoy en Pedro, por eso no encuentro Hebreos. Se me hacía raro, pero... Ok, dice ahí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quién? A los judíos. Está hablando de la promesa, de la tierra prometida, ¿no? De llegar realmente a lo que Dios tiene para ti. Ellos lo tienen como sombra, tipo de la salvación, ¿verdad? Llegar a una tierra prometida. Tú ya llegaste al reino de los cielos, ¿verdad? Esta buena noticia que ellos tuvieron a nivel terrenal, tú la tienes a nivel espiritual, a nivel sobrenatural, teniendo lo mismo en lo natural, porque no se pierde lo terrenal cuando ganamos lo espiritual. No hay que caer en religiosidad. A mí no me importa la tierra. Yo sé que soy bendecido en el cielo. ¿Y de qué te sirve si tú estás aquí? Necesitas ser bendecido aquí. Entonces serás bendecido allá también. No. Pero muchas veces entra la religiosidad, ¿verdad? No, a mí no me importa si sufro. Yo estoy cargando mi cruz. Ahorita ya viene el nuevo Mesías, ¿o qué pasó? Ya hubo uno. Hebreos dice que con un solo sacrificio era suficiente. El tuyo ya no viene al caso. Y además no sirve para nada, eres pecador. No. Pero entra esta religiosidad. Y es lo que les pasó, que dice ahí. Seguimos en el versículo. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahí viene toda la diferencia y toda la clave para tener fe de Dios y no fe natural. La fe de Dios es la mezcla perfecta de la fe más la palabra de Dios. Una vez que tienes los dos mezclados, vives en la fe de Dios.
Si no hay la palabra, no hay la fe de Dios. Hay la fe natural. Y eso no nos sirve. La hemos experimentado. Cuando no habías nacido de nuevo, ¿cuántas veces pusiste las manos sobre un enfermo y se sanó? Cero, ¿verdad? Ahorita lo haces y se va. Te dicen, es que tengo cáncer, asustados. Yo cuando me dicen a veces esto, les dice, ay, qué padre. Y me ven así como que, sí, porque Dios se va a manifestar. Es una oportunidad para Dios glorificarse en ti. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuántos se sanaron de cáncer en esta iglesia? ¿Quién dice? Porque Dios se manifiesta cuando utilizamos su fe. La mezcla de la fe con la palabra de Dios. Cuando los dos están juntos, esto provoca resultados. Cuando nos alimentamos con la palabra, cuando oímos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando compartimos la palabra de Dios, eso alimenta nuestro espíritu y levantamos nuestro nivel espiritual, levantamos nuestra fe y entonces podemos hacer milagros, prodigios, señales, vencer circunstancias y vivir siempre por encima y nunca por debajo. Pero tenemos que mezclar. La fe de Dios es como una bomba. La pones ahí abajo de tu montaña y corres atrás y ¡pum! Explota todo y tú sigues tu camino. Así es la fe de Dios. Pero si la mezcla está mal, los que hacen bombas saben que no explotan. La mezcla debe ser buena, correcta. Acuérdate que el Espíritu Santo se dice dunamis. De ahí viene dinamita. Por eso puedes decir, es una bomba cuando tengo fe, cuando tengo este fruto del Espíritu Santo que está en acción en mí. No es simbólico, es una bomba real. Prendes la mecha y ves a todos los chamucos ahí huir. Que saben que les va a ir mal, porque tienes esto. Pero un nivel bajo de palabra en ti hace una fe débil. Y una fe débil no logra resultados. Porque la fe débil es fácilmente derribada. Sí, creo, pero tengo unas dudas. ¿Por qué tienes dudas? Porque no te has llenado de la verdad. Y cuando entra una mentira, te confunde la mentira. Entonces ya no sabes si andas bien o andas mal. Y empiezas a dudar, y cuando has dudado, has cancelado la bendición. Te has desconectado de Dios y ya no tienes el poder de Dios. ¿Esto quiere decir que el poder se acabó? Solamente quiere decir que no es para ti. Es como si me enchufo ahí en un contacto. ¡Wow! Prendo todas las luces, ¿verdad? Pero si no pongo ahí, enchufo ahí mi contacto, ¿qué pasa? Nada. ¿El poder está ahí? Sí, pero me tengo que conectar. Todo el poder del mundo puede estar ahí, pero no ver ni un foco prenderse, porque no lo enchufamos, no lo conectamos. Todo el poder de Dios está en ti, pero ¿te conectas con este poder? ¿Y cómo te conectas? A través de la fe de Dios. La fe natural te conecta con lo natural. Yo creo que puede ser que a lo mejor, pues si todo va bien, pues nos irá tal vez un poco mejor. Esa es la fe natural, ¿no? Y después viene la fe emocional. Sí, todo va a ir bien, lo creo, vamos por la fe, todo. ¿La fe en qué? Que nos va a ir bien. Eso no sirve para nada tampoco.
Tienes que tener la fe alimentada por el conocimiento de la voluntad de Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando usas tu fe y que estás empezando a hablar, ¿qué sucede? Todo cambia. Porque te conectaste al poder. Y Dios está operando. Porque muchas veces confundimos las emociones, la fe, no sé, el positivismo, el entusiasmo. Y después, ¿qué pasa? ¡Bum! La depre no funcionó. No, es que no es para mí tanta bendición. Yo no nací ahí con una buena estrella. No sé qué inventamos, ¿no? Para justificar nuestra falta de fe. Pero tenemos que cambiar esto y empezar a vivir de manera diferente, ¿no? Meternos, haciendo una mezcla correcta de la palabra de Dios con la fe, para tener la fe de Dios. Pero ¿cuántos mezclan su fe con otras cosas? Mezclan su fe con el dinero y empiezan a decir: ay, si tengo mucho dinero, mi vida va a cambiar, ya no voy a tener problemas. Pregúntale a los ricos si todavía no tienen problema. Van a decir que sí tenemos broncas. Entonces no sirve el dinero. O dicen: no, es que si tengo este contacto con esta persona, ya la hice en mi vida. No, tampoco. ¿Por qué? Porque la gente o el dinero son dioses malos. No sirven. Estos dioses no pueden hacer lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué mezclas tu fe con algo que no funciona? Tienes que mezclar tu fe con lo único que funciona, que es la palabra de Dios. Mira la historia, vamos a Mateo, vamos a ver una historia donde la fe se mueve. Mateo 8, vamos al 24 al 26. Es la historia de la barca, ¿verdad? Jesús dice a los discípulos: ya vámonos del otro lado. Y se suben a la barca. Y ahí empieza la historia. Versículo 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, ¿verdad? Los discípulos ya llevaban un buen de tiempo con Jesús. Jesús les estaba hablando, enseñando la palabra. Ellos oían la palabra, ¿verdad? Vieron los milagros de Jesús, vieron cómo sanaba a los enfermos, vieron cómo resucitaba a muertos, ¿verdad? Y ahí están en la barca. Y viene la tormenta y ellos mezclan su fe con la tormenta. Y empiezan a tener miedo. Y después mezclan su fe con el miedo y ya empiezan a gritar y nos vamos a, ¿no? Empiezan a, quién sabe hacer, sacar las cubetas para el agua, vamos a tirar 2 o 3 del barco para que no. En su fe natural, una fe mezclada, ya no era la fe de Dios. Podrían haber usado la fe de Dios porque nada más era de unir, mezclar la fe que tenían con la palabra de Dios que dijo: vamos al otro lado. Jesús habló la palabra. Ellos la tenían, pero no la mezclaron con su fe. Mezclaron su fe con el temor, con las olas, con la tormenta. Y estaban, bueno, así, ¿verdad? Y además enojaditos, yo los veo bien enojados. Mira, y el maestro está dormido, Él quien nos puede salvar. Llegan con él diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿No ves que vamos a morir?
Yo me imagino a Jesús ahí estirarse. ¡Ah! ¿Qué pasó? Estaba tan rico esta siestita. Hay una enseñanza. Cuando ellos estaban mezclando su fe con la circunstancia y con el miedo, la barca se iba a hundir. Pero cuando mezclaron su fe con la palabra, despertando a Jesús, diciendo, necesitamos de ti, Jesús se levantó y se acabó la tormenta en este instante. Tienes que saber que a lo mejor cuando pasas por una situación complicada, que tengas miedo, que las cosas no salen como quieres, y que has luchado, y que ves que tu barca se está hundiendo, deja esto, vete a la palabra, une la palabra con la fe, y en este instante tendrás la victoria. Lo que pasa es que se nos olvida. Nos enfermamos, ¿y a dónde vamos primero? ¿A la iglesia? No, al hospital, a la farmacia, a ver el doctor. Unamos nuestra fe con algo corruptible y sigues enfermo. Pero cuando tú unes tu fe con la palabra de Dios, te sanas y sientes una diferencia. Y además no te costó. El diablo no te pudo robar a través de algo. Y es tan importante reaccionar de manera correcta. Usar la fe, pero la fe de Dios es suficiente para cualquier cosa. Vamos a primera de Juan 5. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién es nacido de Dios aquí? Que dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero la fe de Dios es la que vence al mundo, porque es esta fe que Jesús utilizó para pasar su vida aquí, venciendo, pasando la pasión, pasando el infierno y resucitando. Fue a través de la fe de Dios. Y ahorita esta fe es nuestra fe. Mezclada con la palabra, no hay manera de ser derrotado. No. Es lo que ha vencido al mundo. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer de flujo de sangre? Ella había oído la palabra. Había oído que Jesús andaba sanando a todos los enfermos. Y la Biblia dice que cuando ella estaba ahí, acercándose, ella dice, si solamente puedo tocar el borde de su manto, yo seré sanada. Ella tenía esta convicción que si unía ahí, mezclaba su fe con la palabra que ella sabía de Jesús, iba a ser sana. ¿Y qué pasó? Tocó el borde del manto e de inmediato se sanó. Tú puedes decir, bueno, es que yo no tengo el poder de Dios. No soy Jesús. Jesús no sanó a la mujer de sangre. La fe de la mujer del flujo de sangre sanó a esta persona. Jesús no le dijo, por haberme tocado y tocado mi poder, te sanaste. No. Jesús le dijo, por tu fe has sido sanada. No. Es la fe de Dios que provoca los milagros que necesitamos. Esta fe mezclada con la palabra de Dios. Por eso esta mujer, se sanó, pero bueno, tenemos que esperar tantos años como ella. ¿Verdad? Ella gastó todo su dinero en médicos, charlatanes, brujos, no sé, toda esta gente en ese tiempo que te dice que te van a sanar. Y realmente se gastó todo lo que tenía. Y no tenemos que llegar a este punto para ser bendecido.
No tenemos que llegar a no tener ya nada para acercarnos a Dios y activar nuestra fe. Tenemos que activar la fe una vez y nunca desconectarnos. Es como si en tu casa, cada vez que tienes hambre, te vas a la cocina y enchufas ahí el refri para ver cuando se enfría, para poder comer algo fresco. O lo dejas siempre prendido. Para que cuando necesitas, la comida está bien. Es lo mismo en lo espiritual. Si tú te quedas todo el tiempo conectado con Dios, con la palabra, tu fe siempre tiene la buena mezcla. Y cuando necesitas poder, ya está. El poder de Dios lo tienes, lo usas y vences. Pero siempre tenemos que estar conectados. No funcionamos así. Tenemos un poder gigantesco. El poder que hizo el universo. Pero si no nos conectamos a Él, nada va a pasar. Y no vamos a dar fruto. Y cuidado, lo que no da fruto, si Jesús lo ve, a ver si te pasa como a la higuera. ¿No? Dios está buscando frutos en nuestras vidas. Él dijo, por su fruto lo conoceréis. Está hablando de los frutos del Espíritu, no tus buenas obras. Eso está bien. Pero eso no es lo que te identifica como heredero del reino. Lo que te identifica son tus frutos espirituales. ¿Ah? Y son los frutos espirituales que te llevan a una posición de poder, no tus frutos naturales. Entonces, ¿para qué te preocupes por lo natural? ¿Ah? A veces, no sé, invertimos tanto en lo que no permanece, en lugar de invertir en lo que permanece. ¿Ah? Está bien manejar ciertas cosas, invertir en nuestras vidas, pero lo tenemos que hacer con la fe de Dios, mezclando la palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que mover, dónde Dios nos quiere en este momento. Ustedes están en el lugar correcto, porque Dios los quiere aquí, ahora. Pero, ¿verdad? ¿Y mañana? Te va a decir dónde Dios te quiere mañana. En su presencia. No importa a dónde vayas. En su presencia. Pensando en la palabra. Conectando como versículos con tu fe. Para que cuando tú vas a hablar con poder. Vas a hablar con transformación. Vas a transformar vidas. Tienes que empezar a estar seguro de que la fe que tú tienes es la fe de Dios. Y cuando se te viene un reto, está vencido. A mí me encantan las campañas de sanidades. Porque siempre yo voy con la certeza que Dios va a sanar a todos. No empezó a pensar, bueno, pues ojalá no vengan a cosas complicadas, ¿verdad? No, porque para Dios nada es imposible. Pero tenemos que activar la fe de Dios, porque la fe natural la vas a mezclar con el tamaño de la enfermedad que te acaba de decir esta persona. No, pues eso está difícil. Ya no estás en la fe de Dios, estás en la tuya. Entonces Dios no puede sanar a todos. Porque Él tiene que fluir a través de tu fe. Tu negocio tiene que fluir a través de tu fe. Tu prosperidad tiene que fluir a través de tu fe. Tu libertad tiene que fluir a través de tu fe. Y eso viene de Dios. Pero la fe es una llave que abre o cierras. Y si es la fe mezclada con cosas que son un obstáculo, se cierra, se atora la llave y no fluye el poder de Dios. Por eso llamé esta prédica, ¿aprovechas la fe? ¿Realmente sacas partido de lo que tienes? Que Dios te va a pedir cuentas. La Biblia dice que cuando Jesús va a bajar en la tierra, la primera cosa que va a buscar es si hay todavía fe en esta tierra. Es importante la fe.
para que sea la primera cosa en que Dios se está fijando. Por ella llegar a la tierra diciendo, a ver cómo me la manejaron, ¿eh? ¿Cómo la dejaron? ¿Qué pasó con la capa de ozono? Francamente, y el calor ahorita, ¿no? ¿Me derriten ahí el Polo Norte? No le importa. Lo que le importa es ver qué tanta fe hay en esta tierra. Porque para Dios es la manera que Él tiene para bendecirte. Y si no ve fe en ti, no te puede bendecir. ¿Y sabes qué? Eso no le gusta a Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque estás atorando su plan de bendición para tu vida. Y a Él no le gusta esto. Él quiere verte bendecido cuando te levantas en la mañana. Y que esa bendición te sigue todos los días. ¿Verdad? Deuteronomio 28. ¿Qué dice ahí? Acontecerá, en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, está hablando de la palabra. La voz de Dios es la palabra de Dios. ¿Sabían esto? Sí, ¿eh? Ok. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Quiere decir, vivir por fe. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Por eso a Dios le molesta cuando no vivimos por fe, porque todas estas bendiciones que están listas no te alcanzan. Andas perdido por otro lado, uniendo tu fe con el mundo, tu fe con amigos, tu fe con recursos inventados, cuando todo lo tienes ya dentro de ti. No está afuera la bendición está dentro de ti. Sácala. No tienes que buscarla, tienes que sacar. La prosperidad la tienes aquí. Dios te ha ungido con el poder para hacer las riquezas o no. ¿Verdad que sí? Dios no te ha sanado por las llagas de Cristo hace 2000 años. Sí. Dios te ha abierto la puerta de la cárcel. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí adentro? Bueno, es que no sabía que tenía que empujar la puerta. A veces es así, ¿eh? Vemos la puerta ahí cerrada, bueno, emparejada. Y ahí estamos diciendo, pues, aquí me quedo. Y Dios te dice, pues, empújala. ¿Por qué no lo haces tú? Dice Dios. Yo estoy en el cielo, tú estás en la cárcel. Te toca a ti. Nos toca tomar pasos de fe. Nos toca a veces ver la montaña y hablarle a la montaña en lugar de hablar de la montaña. Si vas a hablar, háblale a ella. Dile, quítate y échate en el mar. Y si no dudes en tu corazón, si tienes la fe de Dios, esta montaña se quitará para siempre. Y eso es lo que Dios está esperando ver en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ver su fe. Como dijo a los discípulos, tened fe en Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? Una liberación de poder tremenda en tu vida. Y quiero acabar con Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Hay algo importante, eres participante del llamamiento celestial. ¿Qué quiere decir esto? Tienes el mismo llamado que Jesucristo. Pero yo no vengo a salvar a la humanidad, entonces ¿quién va a compartir?
Cuando tú compartes la palabra, salvas a gente. El plan de salvación ya no se hace a través de la cruz, se hace a través de ti. Es tu llamamiento celestial. La gente se salva ahorita porque tú compartes las buenas nuevas de la cruz. Ese es tu llamamiento y es un llamamiento celestial, no terrenal. Es algo que no se va a acabar. Lo tienes que hacer hasta que te mueres. Y entonces te vas a llenar de la palabra. Porque cuando compartes la palabra, te llenas de la palabra. Y Dios, llenándote de palabra, te da las palabras para compartir. Y nunca se te acaba el flujo. ¿Has experimentado cuando estás empezando a compartir? No solamente desde aquí, abajo, en la calle, de donde sea. Empiezas a hablar y no se te acaba. Porque Dios te ha llenado y te sigue llenando de palabra para bendecir. Ahorita pásalo al dinero. Empieza a dar para ver cómo Dios sigue dando. Mientras tú das, Dios sigue dando. Es el mismo concepto, es el mismo principio. Es llenarse de lo que Dios quiere darte. Y esto es una fuente que nunca se acaba, porque el reino de los cielos no tendrá fin. ¿Verdad? Entonces sus recursos tampoco tienen fin. Comparte la palabra. Tienes un llamamiento celestial, no terrenal. Estás aquí en la tierra para representar al reino de los cielos. ¿Me dice que ya voy a dejar la chamba? No. Ahí hay gente que no conoce a Cristo. Cuando ya conviertes a todo, Dios te cambiará de chamba. O te deja ahí. Eso no importa, es su problema. Él te pone donde Él quiere. Pero tenemos que saber que estamos aquí para hacer las cosas que Jesús hacía y aún algunas mayores. Amén. Bueno, Señor, pues te damos mil gracias, Padre Celestial. Porque tú nos has bendecido con la fe celestial, la fe tuya, la fe que Jesucristo tenía y que Él usaba todos los días para hacer sus milagros, para compartir la palabra, para que señales se manifestarían ahí en la tierra en su tiempo, para que la gente podría salvarse un día. Yo te doy gracias, Dios, porque tenemos esta clase de fe. Si la mezclamos, Dios, con la palabra, somos invencibles. Porque al que cree, todo es posible, pero se necesita creer con la fe de Dios. No esta fe natural que teníamos, Señor. Hoy queremos mezclar nuestra fe con tu palabra, con las escrituras, con lo que tú nos estás hablando todos los días. Queremos meditar en esta palabra, Señor, para alcanzar los lugares celestiales, para bajar el cielo a la tierra y enseñar al mundo que tú has venido para que todos nosotros, los que creemos en ti, no morimos, sino que tengamos vida eterna. Yo te doy gracias, Padre Celestial. Yo te pido bendición para esta iglesia. Yo te pido, Señor, revelación de la fe de Dios. Revelación, Señor, del poder que hay cuando mezclamos la fe con la palabra. Desechando toda otra cosa que no sea tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tú estás aquí. Tú estás en este lugar. Nuestra fe ha crecido porque hemos oído la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír y oír por medio de la palabra. Por lo tanto, Dios, que Jesucristo sea glorificado en todo. Que tu palabra sea nuestra máxima autoridad y única referencia en esta tierra. Para que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte, para levantar el nombre de Jesús
y bajar el reino de los cielos en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, gloria a Dios.